Es una estructura pequeñita que se encuentra acá, apenas del tamaño de un garbanzo, según dicen los expertos, de 4 gramos de peso. Sin embargo, tiene funciones fundamentales, ¿no? Acá se encuentra, en esta región se encuentra el hipotálamo, en esta parte de acá. Las funciones son múltiples. Tenemos una función endocrina, neurovegetativa, regulación de la temperatura, impulso de la sed, impulso del hambre, homeostasis corporal, respuesta al estrés psicológico, ataque y defensa, comportamiento emocional, ciclo sueño-vigilia, actividad sexual, la memoria. Como ven, son múltiples las funciones que tiene digamos, esta estructura tan pequeña, ¿no? Vamos a ir hablando de cada una de ellas, pero primero empecemos por los límites. El límite superior, en este caso, está dado por el surco hipotalámico, por lo menos en la cara interna se puede apreciar eso. El surco hipotalámico hacia abajo tenemos el hipotálamo. El límite inferior está dado por el quiasma óptico, el tuber cinerio o infundíbulo. Tenemos los cuerpos mamilares. El límite anterior está dado por la lámina terminal que se distribuye desde la comisura blanca anterior hasta el quiasma óptico. El límite posterior, vamos a ver que está dado por el segmento mesencefálico. Y el límite medial, es el más fácil de todos, está dado por el tercer ventrículo. Límite lateral está dado por la parte, por la cápsula interna. Las subdivisiones y núcleos en sí, a pesar de que apenas pesa 4 gramos y es el tamaño tan pequeñito, está constituido por una serie de núcleos con funciones importantes. Se agrupan en 3 partes estos núcleos en sí. Un grupo nuclear anterior, también denominado supraóptico o rostral. Un grupo nuclear intermedio, también llamado tuberal, y un grupo nuclear posterior, también llamado mamilar. Entonces, acá estamos viendo todos los núcleos que hay y vamos a irlos enumerando. En la región anterior tenemos el preóptico medial y el preóptico lateral. Tenemos el núcleo supraquiasmático, tenemos el núcleo supraóptico. En la región intermedia vamos a tener el núcleo paraventricular, el núcleo periventricular, que es la grande que está acá, como una lámina. Tenemos lo que es el núcleo infundibular, arciforme o arcuato. Tenemos el núcleo lateral hacia la parte de afuera. Tenemos el núcleo anterior, el ventro medial, el dorso medial y el núcleo dorsal. En la región posterior vamos a tener el núcleo posterior, el núcleo, acá se encuentra el núcleo intercalar o premamilar, mamilar lateral y el medial. De la manera que son todos estos núcleos en sí. Hay algunos de ellos que tienen funciones específicas, otros que tienen funciones compartidas y otros que no se les ha encontrado una función tan clara, pero que participan definitivamente. La forma de poderlos estudiar toda esta cantidad de núcleos es haciendo cortes coronales. En la parte anterior estamos viendo el núcleo preóptico. En una parte más posterior ya está apareciendo lo que es el núcleo lateral. Tenemos acá el
el paraventricular, tenemos acá pues el núcleo anterior, ¿okay? En un corte posterior sigue más hacia atrás. Ya podemos ver lo que es el núcleo ventromediano. Tenemos acá lo que es el núcleo dorsomediano. Y en la parte más posterior ya vemos lo de la región posterior. De tal manera que la identificación de los colores y los números nos puede dar una ubicación más o menos clara. Vamos a empezar con la función endocrina. En relación a ello debemos de mencionar que tenemos neuronas especializadas que inclusive le han puesto el nombre de células neuroendocrinas, ¿ok? Y que realmente podría también llamarse neuronas endocrinas. Endocrino significa que la sustancia que la glándula está, digamos, vertiendo en la sangre circula y ejerce su acción a distancia. Acá estamos justamente viendo eso como la neurona, en lugar de ser, funciona como una glándula acá, va a producir una serie de gránulos secretorios que a nivel de la sinapsis no se comportaría ya como tal, sino que el contenido se vertiría a nivel del vaso sanguíneo y este actuaría a distancia. Obviamente, para la producción de esta secreción, como en cualquier glándula, interviene el retículo endoplásmico rugoso, el complejo de Golgi, en este caso ya las vesículas transportadoras, los microfilamentos, los microtúbulos. Ok, aquí estamos viendo dos formas como hacen esta función. En este lado izquierdo vamos a ver que va a formarse desde el hipotálamo, el tracto hipotálamo hipofisario, que va a secretar el producto a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis y directamente a través de la sangre ejerce su función en los tejidos diarios. La segunda forma como lo hacen es con un axón más corto. En este caso tenemos el tracto túbero infundibular, que va a secretar de igual manera en la sangre, pero en un circuito porta arterial que une esta parte final del hipotálamo con el lóbulo anterior de la hipófisis. En este nivel se libera el producto, actúa sobre las glándulas, sobre las células endocrinas de la adenohipófisis y ellas finalmente van a producir las hormonas que hacia el tejido diana. Es decir, en las dos formas se cumple exactamente igual, o sea, la secreción de la neurona se vierte a la sangre. Solamente que en el primer caso esta sangre va a llevar la secreción a nivel sistémico y en el segundo caso la sangre lo va a llevar solamente a la adenohipófisis. ¿Ok? El ejemplo que tenemos acá es, en el segundo caso, la TRH o hormona estimulante de la tiroides, ¿ok? Que va a llegar a este nivel, va a estimular las células endocrinas de la adenohipófisis y ella, la célula tirotropa, va a secretar finalmente la TSH, que llega hasta la tiroides. ¿Ok? Bien. Aquí, en este caso, el transporte a nivel del axón se lleva a cabo porque el producto secretor se une a una proteína llamada neurofisina y ella lo transporta hasta, digamos, la eliminación. ¿Okay? En este caso tenemos la ADH, la hormona antidiurética,
la cual se secreta a nivel de los vasos sanguíneos que están en la hipófisis y cumple su función directamente hacia la célula el tejido diana, que es el riñón, inhibiendo la formación de orina. Entonces vamos a ir viendo esto. Son dos sistemas diferenciados. Acá tenemos el sistema neuroendocrino magnocelular. Magno significa de que las células son grandes. A ver, esta niña que está con el celular, justamente tú, ¿por qué crees que se llama neurona magnocelular? Esto ya lo expliqué ya. ¿Sería bueno que dejes el celular? Sí, deja el celular y presta atención. Magnocelular significa que la neurona tiene un cuerpo celular grande. Y tiene un cuerpo celular grande porque requiere tener un axón más largo. Y eso es lo que estamos viendo justamente acá. Tenemos sistema neuroendocrino magnocelular que está dado, acá está, por el núcleo paraventricular, el núcleo supraquiasmático, ¿ok? Entonces de aquí estos dos núcleos van a tener acciones largos, formando lo que es el tracto hipotálamo hipofisario, y estos acciones largos van a llegar a la neurohipófisis y a través de la secreción ya llega a la sangre, al cuerpo. Okay. Pero tenemos el otro sistema, el sistema neuroendocrino parvocelular. Parvo significa pequeño, es decir, sus axones no son tan largos. Y acá lo estamos viendo, los núcleos parvocelulares, tenemos el núcleo preóptico, tenemos el núcleo ventromediano y tenemos el núcleo arqueado. Estas van a tener axones cortos a través del tracto túbero infundibular. Estos axones son más cortos que estos, de esta manera que van a drenar su secreción a nivel del sistema porta arterial, llevando las secreciones hacia lo que es la adenohipófisis. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Sistema neuroendocrino parvocelular, ya lo hemos descrito acá, por el denominado tracto túbero infundibular. Entonces acá tenemos alguno de ellos, ¿ok? Tenemos acá, por ejemplo, las liberación de hormonas hipotalámicas en este nivel, su acción a nivel de las células del lóbulo anterior de la hipófisis. Y se refiere al control de las neuronas en sí que están acá, ¿ok? Van a ser controladas por aferentes del sistema límbico, aferentes de la formación reticular, hiperpolarización de las neuronas GABA del circuito local, algunas sensibles a las hormonas circulantes, y va a tener también inhibición por receptores opioides, que son abundantes en la región intermedia del hipotálamo. ¿Ok? Y aquí es otro esquema, claro, esto ya para que tengan una aproximación de las neurohormonas o factores liberadores dados por el hipotálamo, cómo llegan a la adenohipófisis y las células glandulares de la adenohipófisis finalmente van a secretar las hormonas correspondientes para las funciones respectivas. Claro, esto ya es para una clase ya de endocrinología. ¿Okay? Ahora tenemos el otro, el sistema endocrino magnocelular, porque tenían axones largos, ¿ok? Tracto hipotalámico y hipofisario. Y aquí, haciendo un corte a nivel de esta región, vamos a ver cómo las sustancias, las neurohormonas, van a formar cuerpos tan grandes
que van a formar los denominados cuerpos G. El ejemplo tenemos acá una secreción, la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que se libera a nivel de la neurohipófisis, pasa directamente a la sangre y va a actuar a nivel del conducto colector tubo contorneado distal para absorber el agua. ¿Okay? Y estos núcleos que están acá, el paraventricular y el supraóptico, van a tener unos quimioreceptores especializados porque lo van a activar cuando aumenta la osmolaridad, es decir, cuando hay mayor concentración a nivel de la sangre. Pero no solamente es en esta parte, también los órganos circunventriculares contribuyen, como es el órgano vascular de la lámina terminal, el órgano subcortical, la glándula misma pineal, la eminencia media y la neurohipófisis, el área postrema. Son órganos circunventriculares que tienen receptores osmóticos. La otra es la oxitocina, que se libera y va a irse a la sangre y actúa cuando la madre está dando de lactar. De tal manera de que la secreción láctea que ya se encuentra acumulada puede verterse para el bebé. ¿Okay? Y esto se realiza porque la succión del bebé estimula las fibras que van a hacer que el hipotálamo pueda secretarla. La otra es lo que son las estimulaciones, las contracciones del parto, y a nivel de la pelvis va a causar una estimulación de la oxitocina que va a actuar a través de la sangre para relajar la musculatura de la pelvis. Esta es la primera función. La segunda función es la función neurovegetativa. ¿Okay? Y aquí el hipotálamo se convierte en el centro superior de control del sistema nervioso simpático y parasimpático. El área hipotalámica anterior controla el sistema nervioso parasimpático con todas las funciones respectivas. Y el área hipotalámica posterior controla el sistema nervioso simpático con todas las implicancias que esto conlleva. Ambos van a inervar todos los órganos internos de manera opuesta con funciones contrarias. Para dar un ejemplo, mientras que el parasimpático provoca la miosis, el simpático provoca la midriasis y así sucesivamente con el resto. La otra función es la regulación de la temperatura. El área hipotalámica anterior, que está relacionado con el sistema simpático, el parasimpático disipa el calor. En cambio, el área hipotalámica posterior, que tiene que ver con el simpático, lo que tiene la finalidad es mantener la temperatura constante, aumentando o disminuyendo la sudoración. Pero todo esto depende, digamos, del termostato, que son los núcleos preópticos. ¿Okay? Son neuronas termosensibles con referencia a termorreceptoras cutáneas tipo vaniloide y mentol. Entonces, si el termostato por alguna razón dice que la temperatura corporal debe estar en 38, entonces el sistema simpático lo hace que se mantenga en 38, porque el termostato lo considera así. Pasa la infección, qué sé yo, entonces el termostato dice que debe estar en 36.5. Entonces el sistema simpático lo mantiene en 36.5. Acá estamos viendo que las aferencias de los termorreceptores de tipo, digamos, vaniloide 1, vaniloide 2, para que se activa con temperatura mayor de 43 y 52 grados. Y tenemos los receptores tipo mentol 8 y 11, que se activan con temperaturas menores de 15 o cuando llega a 0 grados.
De esta manera que hay receptores especializados a nivel de la piel que cumplen con esta función. Una vez la neurona número 1 se encuentra en el ganglio de la raíz posterior, van hacia el asta posterior de la médula espinal y asciende por la vía espino-reticular hacia el hipotálamo. ¿Okay? Otra forma de actuar sobre el termostato es, por ejemplo, cuando hay una infección, los agentes infecciosos causan una serie de pirógenos entógenos y puede regular el termostato aumentando la temperatura del cuerpo. El área hipotalámica posterior, que tenía que ver con el simpático, va a descender su orden a nivel de la neurona preganglionar simpática. Esta se encuentra a nivel del asta lateral de la médula a nivel dorso lumbaral. Y desde aquí va a ir hacia la cadena simpática, la neurona número 2, y desde ahí hacia lo que es ya la glándula sudorípara, ¿no? ¿Okay? Ocasionando, digamos, también la contracción del temblor por acción sobre los músculos. Este sistema fino de control de la temperatura se pierde con los años. Por eso los ancianitos suelen enfriarse mucho y recalentarse mucho. De tal manera que al abuelito, a la abuelita de la casa no lo van a tratar como ustedes, que son jóvenes. Su sistema regulatorio funciona eficientemente, en ellos ya no funciona así. Así que mientras están ustedes con el abuelito o la abuelita fuera de la casa, un poquito de viento y la abuelita tiene frío, ay, abuelita, no seas tan pesada, no pasa nada, mira, yo estoy en polvo, claro, porque se supone. Pero ella, la abuelita, va a terminar con una bronconeumonía que finalmente la puede dar. Así que hay que tener cuidado en eso. El otro es el impulso de la sed. Y para acá tenemos una serie, tenemos el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, que son los centros de la sed. El núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Estos otros núcleos que están acá, como el núcleo preóptico medial, el órgano subfornical, tenemos el órgano vasculoso de la lámina terminal, funcionan como osmoreceptores, testeando lo que es la osmolaridad de la sangre y pasando esta información inmediatamente a los centros de la sed, que son estos dos. ¿Cómo regulan la sed? De dos formas. La primera de ellas, que está muy importante, es aumentando o disminuyendo la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, el volumen de la sangre y la osmolaridad de la sangre son dos factores importantes que actúan sobre estos núcleos de la sed. ¿Okay? Entonces, ajustando la secreción de la ADH y con respuestas conductuales para beber o dejar de beber agua. De tal manera de que la disminución del volumen de sangre puede actuar sobre los vasoreceptores a nivel de la aurícula derecha y desde aquí, a través del núcleo solitario, las vías del tracto solitario talámico actuar en este nivel. Disminución de la presión arterial va a actuar a nivel del seno carotidio y por la misma vía pueden enterarse ellos. Entonces, los centros de la sed, tanto por los receptores osmolares como a nivel central como a nivel periférico, puede enterarse de eso. En general, la disminución del volumen de la sangre y hipovolemia o aumento de la molaridad va a causar sed. Disminución del volumen sanguíneo ocasionará un aumento de la ADH y esta disminución de la diuresis. Aumento del volumen, lo contrario, disminuye la ADH y aumenta la diuresis.
Disminución de la osmolaridad disminuirá el ADH y aumentará la diuresis. Aumento de la osmolaridad incrementará la ADH y disminuirá la diuresis. Entonces es un mecanismo muy simple pero efectivo. El impulso del hambre es un poco más complejo. Vamos a tener acá un control dual. Por una parte tenemos el núcleo lateral, que es el denominado centro del hambre, lo hemos puesto del mismo color. ¿Okay? En animales, por ejemplo, la lesión de este núcleo causa afagia, es decir, no comen nada y se mueren de inanición, y su estimulación ocasiona hiperfagia y se vuelven obesos. Pero tenemos el otro, que es el denominado centro de la saciedad, que es el núcleo ventromediano. En animales igual, la lesión provoca hiperfagia y se vuelven obesos, y su estimulación provoca afagia y se mueren de hambre. ¿Okay? El núcleo arcuato, por una parte, el núcleo paraventricular, funciona como colaboradores de estos dos, de este centro dual. Esto, por ejemplo, estos núcleos en sí, paraventricular y arcuato, van a recibir información del grado de distensión y actividad del tubo digestivo. Por esa razón, estamos con hambre, comemos, digamos, el estómago se distiende y se nos quita el hambre. Y esto es un experimento que se ha hecho ya de hace mucho tiempo. Una persona puede estar con hambre y le ponemos una sonda nasogástrica. El balón, cuando está en el estómago, hay un balón que se insufla, y al poco minuto de insuflarse, el apetito cae inmediatamente. Se siente el sujeto satisfecho, ya no tiene hambre. Le quitan el aire, el balón se, digamos, disminuye, y al poco tiempo inmediatamente empieza a tener hambre. Entonces este es un estímulo importantísimo que actúa a nivel de estos dos centros, paraventricular y arcuato, que a su vez activa o desactiva el centro dual. Por otra parte, también estos dos centros se, digamos, activan con el nivel de la glucosa sanguínea, los hormonas en sangre y el balance de grasa corporal. En realidad, hay una serie de sustancias y todas estas cosas, como lo estamos viendo acá, que complican mucho más esto, pero que ya entran en el terreno de la gastroenterología y en parte también la endocrinología. ¿Ok, jóvenes? La cuestión es de que pueden haber una serie de trastornos, como en este caso, estamos viendo la anorexia nervosa, en el cual ya hay un problema en la organización central del esquema corporal. Esta niña se ve gorda, y de tal manera que su esquema cambia. Y por más que está hueso y pellejo, ella aún se considera que está gorda. Y el otro problema es la bulimia, en el cual se tiene atracones y después se vomita para poder eliminar. Son solamente dos ejemplos de las alteraciones que puede haber, ¿no? La otra es la respuesta al estrés psicológico. Y aquí el género, el sexo tiene importancia, ¿no? Por ejemplo, en general los hombrecitos pues tienen la tendencia a la lucha o la huida, y esto es debido a que su sistema hormonal está diseñado de la siguiente forma. Aquí, ante el estrés, se libera ACTH, ¿ok? La ACTH bueno, lo primero que hace es el hipotálamo, segrega la CRH, que es la hormona estimulante de la corticotrofina. Esta va a actuar sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis secreta la ACTH, la hormona adrenocorticotrófica. Esta se libera a la sangre y actúa a nivel de la corteza
de la glándula suprarrenal para liberar el cortisol y mantenernos activos. Claro, cuando está en mucho nivel y por mucho tiempo, el estrés causa daño, pero es normal que el cortisol aumente a las 8 de la mañana para justamente despertarnos y estar pilas, estar activos. Cuando el cortisol no se eleva en la mañana estamos medios, entre comillas, aplatanados, con falta de sueño, con fastidio, cansados, los ojos se nos cierran, porque el cortisol no llegó al nivel bueno. O sea, normalmente está bien, pero cuando dura mucho tiempo es malo. Este sistema, digamos, estamos viendo acá, es el paraventricular el que libera la CRH, ¿okay? Y se ve potenciada por la ADH, la hormona la hormona antidiurética. De esta manera de que las hormonas, ya lo van a ver en endocrinología, no tienen acciones únicas, también pueden tener acciones mixtas. Entonces la respuesta a todo este sistema es que se activan los músculos y el hombre, el niño, el hombre en general, actúa de manera rápida con la lucha o la huida. En cambio, la mujer ante el estrés, ¿cómo reacciona? Reacciona cuidando y haciendo amigos. Es una estrategia totalmente diferente. ¿Okay? El hombre reacciona de una manera en general y la mujer reacciona de otra. Son diferentes, pero interesantes, son complementarios. Y si se suman a dos, la potenciación es bastante grande. Acá el sistema cambia, ya no es de esta manera, ¿no? Acá se produce la GnRH, que es la hormona liberadora de la gonadotropina por el hipotálamo. Esta llega a la adenohipófisis, la adenohipófisis secreta la FSH, la hormona estimulante de los folículos, y a nivel del ovario produce estrógeno. Pero la oxitocina, que tenía una función, al igual que la ADH, va a activar mayor este sistema. Y este sistema hace de que actúe la mujer en esta forma. Vamos, estamos hablando de términos generales, ¿no? Y además de eso, por resonancia magnética funcional se ha visto que el hombre, ante el estrés, se activa el área, el lóbulo prefrontal, específicamente la región dorsolateral, que para la planificación, supervisión, secuenciación de las acciones. En cambio, en la mujer lo que se activa más es el giro del símbolo, que tiene que ver con las emociones. De esta manera que hay un sustrato endocrinológico diferenciado y hay un sustrato neuroanatómico diferenciado. ¿Ok? Por eso que el hombre y la mujer son diferentes. Gracias a Dios. Ataque y defensa. Acá, digamos, inicialmente estos centros del apetito, el núcleo lateral, que es el centro del apetito, el núcleo ventromedial, que es el centro de la saciedad, en los experimentos que hicieron fueron de que no solamente, digamos, había una alteración en comer o no comer, sino que los animalitos cambiaban de tal manera de que los que comían mucho se volvían agresivos y los que no comían, por los experimentos que ya hemos explicado antes, se volvían completamente mansos. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Que estos dos núcleos también tienen que ver con el centro del humor. De esta manera de que el centro del apetito, que es el núcleo lateral, también es el centro de la agresividad. Y el núcleo ventromedial, que es el centro de la saciedad, es el centro de la pasividad. O sea, tiene, digamos, para nosotros nos gustaría que cada un núcleo tenga una función específica, pero no funciona así, ¿no? Parece que el hipotálamo no ha leído pues,
las clasificaciones, ¿no?, de los libros. Ok, tenemos el otro, es el ciclo sueño-vigilia, y aquí interviene el núcleo supraquiasmático y la vía retino hipotalámico pineal. Acá tenemos el núcleo supraquiasmático, está encima del quiasma óptico, que es un núcleo hipotalámico importantísimo. Ellas se van a estimular por el tracto retino y hipotalámico, que es un tracto no visual. Este tracto se activa cuando la luz ambiental baja por el atardecer, de tal manera de que este tracto con células ganglionares de la retina especializada, ¿ok? Cuando estamos viendo acá células ganglionares doble o tipo 3, que responden a la disminución de la intensidad de la luz, actúa sobre el núcleo supraquiasmático. Otras vías moduladoras que actúan también acá van a ser el cuerpo geniculado lateral, aferencias noradrenérgicas, acetilcolinérgicas, serotoninérgicas del tronco, el cíngulo, el parahipocampo, el tálamo y otros núcleos hipotalámicos. Todas estas son, digamos, aferencias a este núcleo supraquiasmático. La vía de salir, y este va a actuar como marcapaso, es decir, el núcleo supraquiasmático es el reloj biológico maestro del cual dependen todos los órganos del cuerpo. Así como tiene vías aferentes, también tiene vías inferentes hacia el hipotálamo, hacia el tálamo prosencéfalo basal, cuerpo geniculado lateral. Lo interesante del caso es que una vez que procesa toda esta información y recibe información visual, información de la luminosidad y de otras vías, va a contactarse con el núcleo paraventricular. Ya estamos viendo que el núcleo paraventricular tiene tres funciones diferenciadas. Desde aquí va a formarse una vía, que es el fascículo prosencefálico medial, atraviesa todo el tronco cerebral, como el fascículo longitudinal posterior o de Schultz, y a nivel de la médula espinal desciende como la vía autonómica central. En este nivel va a contactarse con el asta lateral de la médula espinal, núcleo intermedio lateral, que es la primera neurona simpática. De aquí sale el axón al ganglio cervical superior de la cadena simpática, la neurona número 2, y desde aquí el axón va a tener un largo recorrido por el sistema arterial, primero la carótida interna, después el polígono de Willis, después la cerebral posterior, después ingresa a la fosa posterior y los lados de la tienda del cerebro se unen en el nervio coronari para llegar finalmente a la glándula pineal. ¿Okay? La glándula pineal finalmente va a estimular la secreción de la melatonina, y la melatonina se secreta a la sangre e induce el sueño. ¿Ok, jóvenes? Pero esta melatonina no solamente tiene la función de inducir el sueño, tiene la función de reglar, marcar, hacer de marcapaso a todos los relojes biológicos del cuerpo. Todos los órganos se acompasan a esta inducción por la melatonina. De tal manera que yo veo difícil, que uno tenga sueño, por ejemplo, que uno quiera dormir, son las 3 de la tarde, quiero dormir para en la noche irme a una fiesta, y se toma una melatonina. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? Está induciendo el sueño, está bien que induzca el sueño, pero está, desajustando el reloj biológico de todo el cuerpo. Lo está desajustando, porque eso tiene que estar de acuerdo a la biología. No puede ser de que uno... Y la melatonina se vende prácticamente sin receta médica en sí. Entonces, les digo esto porque no solamente es cuestión de inducir el sueño. La melatonina sirve para muchas cosas. Es antioxidante, induce el sueño,
incluso el sueño REM, etc. Una serie de funciones, y la más importante es la del reloj biológico de todas las células del cuerpo. Y el cuerpo tiene que funcionar o clock, de acuerdo, todo bien. Porque cuando uno come grasas en el almuerzo, en ese momento el reloj biológico del intestino tiene que estar acompasado con el reloj biológico del corazón, para que el corazón pueda secretar una enzima que va a degradar fácilmente los lípidos y que no se acumulen en las arterias coronarias, estando la persona normal. Pero si no están acompasados, en el momento de que uno come grasa, las grasas van a aumentar, y si el corazón no está acompasado en la cronología con el intestino, la secreción de esa enzima no se va a dar en ese momento y las grasas se van a acumular y van a terminar a la larga en un infarto. Así es. O sea, y así se produce un montón de enfermedades, inclusive el cáncer. De esta manera que les digo esto, porque no es cuestión de tomar melatonina y ya está. Ahí estamos haciendo un desajuste de la cronología de todo el cuerpo. En el ciclo sueño y vigilia tenemos el núcleo. Vamos a ver qué hora es. Está bien. El ciclo sueño-vigilia tenemos acá el núcleo lateral. Este va a secretar orexina, que va a estimular el núcleo túbero mamilar, y este va a secretar histamina o sistema histaminérgico, que va a ir a todo el encéfalo, a la médula final, para la función de activación. De esta manera que vean ustedes cómo el hipotálamo tiene que ver con el sueño y la vigilia. ¿Okay? En relación con la activación del sexo, la libido o de deseo sexual, vamos a ver que en el hombre vamos a tener el núcleo perióstico medial, que ya habíamos visto, tiene que ver con el termostato. En este caso, el hombre va a tener una serie de células denominadas neuronas y NAH3. Experimentalmente se ha hecho en ratas, pero si en el ser humano, en el hombre, le ponemos un estimulador en este punto, el hombre se vuelve calentón. ¿Okay? Empieza a buscar sexo como loco. En cambio, la mujer no se escapa, porque la mujer es un núcleo ventromedial que habíamos hablado, que tiene que ver con las funciones del apetito, tiene que ver con las funciones de la agresividad, en fin, todas estas cosas. La parte emocional, si a una chica le estimulamos su núcleo ventromedial, se vuelve calentona, ¿okay? De igual manera. O sea, hay núcleos específicos que tienen que ver con esta función de la libido en sí. La memoria, ya hemos hablado, el circuito de Papez a nivel del sistema límbico, y esto ya lo hemos visto como el cuerpo mamilar del hipotálamo dentro del circuito de Papez es una parte fundamental para el almacenamiento de la memoria. Muy bien, jóvenes, gracias.